Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Como es costumbre aquí en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario durante el mes de octubre, vamos ahora a hacer un tiempo de reflexión, siempre después del Santo Rosario de la tarde y antes de la celebración de la Santa Eucaristía. Siempre durante el mes de octubre tenemos a un predicador para que nos ayude a profundizar sobre algún tema importante. Muchos de estos temas en torno a Santa María, nuestra Madre Celestial, otras veces temas más de interés general para la Iglesia o para nuestra Iglesia local. A lo largo del mes de octubre hemos tenido a varios predicadores aquí. La primera semana le tocó predicar al padre Martín Illescas, la segunda semana le tocó predicar al padre Alfonso Molina, la semana pasada fray Francisco Sequeira y esta última semana del mes de octubre me corresponde a mí. Yo soy fray Luis Roberto Aguilar Leal. Soy el párroco de esta parroquia de Santo Domingo de Guzmán y el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Y me corresponde, como les decía anteriormente, cerrar este ciclo de reflexiones o de predicaciones o de catequesis en esta última semana del mes del Rosario. Yo he pensado que un tema importante a reflexionar para todos nosotros en este momento específico de la historia que nos toca vivir es el tema del sínodo y de la sinodalidad. Me imagino que ustedes habrán escuchado esas dos palabras, sínodo, sinodalidad, porque últimamente hemos hablado muchísimo sobre eso en la Iglesia. Pero el hecho de que hayamos escuchado esas palabras no significa que comprendamos de qué se trata. No significa que sepamos cómo aportar nuestro granito de arena en este proceso sinodal que acabamos de iniciar. Por eso creo conveniente que profundicemos sobre este tema y sobre eso voy a estar reflexionando a lo largo de esta semana. Vamos a empezar con algunas reflexiones e informaciones de carácter histórico. Primero que todo, decirles que el sínodo o los sínodos son unas reuniones que se realizan periódicamente en la ciudad de Roma. Son reuniones del episcopado, es decir, reuniones de obispos que se reúnen con el Santo Padre para ayudarle al Papa a ir llevando, animando, conduciendo a la Iglesia conforme van surgiendo distintos retos pastorales en el mundo entero o en determinadas regiones. Los sínodos tienen su origen en el Concilio Vaticano II. Para los que no lo saben, en los años 60 se realizó un gran concilio ecuménico, el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, y concluido por el Papa Pablo VI. Fue un proceso que duró varios años y como fruto de ese Concilio Vaticano II y a partir del final del Concilio Vaticano II, se empezaron a celebrar periódicamente los sínodos de los obispos. Es decir, ya tenemos desde 1965 hasta el presente, estamos hablando de más de 50 años
que hemos estado celebrando sínodos de los obispos periódicamente. Y acabamos de recibir la convocatoria para el próximo sínodo de los obispos, que se va a realizar en el año 2023 en la ciudad de Roma, precisamente en el mes de octubre. Por lo tanto, ya desde ahora, el 9 de octubre, el Papa abrió el camino sinodal, invitando a toda la Iglesia a involucrarse en este proceso de reflexión. El 17 de octubre se inauguró la fase diocesana, es decir, nos vamos a reunir en cada diócesis, vamos a crear formas de consulta, formas de escucha, para poder luego avanzar hacia una fase regional y posteriormente la Asamblea del Episcopado Católico, es decir, universal, que se va a realizar en el mes de octubre del año 2023. Es un largo camino que acaba de empezar. Cada sínodo tiene un tema que es el tema que se va a reflexionar. En el caso del sínodo que estamos comenzando, se va a hablar precisamente sobre la sinodalidad, sobre cómo crear una manera más colegial de animar y de conducir al rebaño de los fieles de Cristo. Por eso es que este sínodo que estamos comenzando se le conoce popularmente como el sínodo de la sinodalidad. Vamos a devolvernos a la historia brevemente para que ustedes se den cuenta que esto no es un invento nuevo ni es una cosa sacada de la manga. El 15 de septiembre de 1965, el Papa Pablo VI inauguraba la última sesión del Concilio Vaticano II y en la inauguración leyó frente a todos los delegados del concilio un motu proprio, es decir, un documento escrito por él que se llamaba Apostólica Solicitudo. Y en ese documento él dejaba establecido que a partir de ese momento, para ayudar al Papa en la realización de su misión, iba a haber un sínodo de obispos que se iba a reunir periódicamente. Les leo textualmente un parrafito corto de lo que decía este documento del Papa Pablo VI, por el cual se crea el Sínodo de los Obispos. Dice el Papa Pablo VI: después de haber considerado bien todas las cosas, por nuestra estima y nuestra reverencia hacia los obispos católicos, y con el fin de darles la posibilidad de participar abierta y eficazmente en nuestra solicitud por la Iglesia Universal, y en virtud de nuestra autoridad apostólica, erigimos y constituimos en esta ciudad de Roma un consejo estable de obispos para la Iglesia Universal, sujeto directa e inmediatamente a nuestra autoridad, es decir, a la autoridad del Papa, institución a la que designamos con el nombre de Sínodo de los Obispos. Así pues, 15 de septiembre de 1965, a través de un documento del Papa, que en aquel tiempo era Pablo VI, se crea esta nueva institución en la Iglesia Católica, que es el Sínodo de los Obispos, precisamente para que los obispos puedan aconsejar, puedan ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. Un sínodo, dice este documento, es un encuentro o una asamblea en la que
algunos obispos, ahorita vamos a explicar cómo se seleccionan, algunos obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiar información, de compartir experiencias, con el objetivo común de buscarle soluciones pastorales a los desafíos que enfrenta la Iglesia, de modo que tengan validez y aplicación universal. El sínodo, por lo tanto, puede ser definido, en términos generales, como una reunión de obispos que representan a todo el episcopado de la Iglesia Católica y que tienen como tarea ayudarle al Papa en el gobierno de la Iglesia, dándole su consejo. Normalmente los sínodos se realizan cada 2 o 3 años. Últimamente se hacían cada 3 años. El último fue en el año 2019. Me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado hablar del último sínodo de los obispos, el del 2019, porque se habló muchísimo. Fue el sínodo sobre la Amazonia y causó muchísimo debate, lo cual personalmente yo pienso que es muy bueno, porque cuando hay debate hay intercambio de ideas, cuando hay debate hay manera de buscar juntos la verdad. Y ustedes saben que al final de ese sínodo el Papa publicó un documento muy lindo que se llama Querida Amazonia, en el cual se expresan los resultados de ese último sínodo. El siguiente se iba a realizar en el 2022, pero a causa de la pandemia ha tenido que ser atrasado para el 2023. Por eso hasta ahora estamos comenzando el largo proceso de preparar este sínodo. Dicen los documentos de la Santa Sede que le corresponde al sínodo de los obispos, por su misma naturaleza, la tarea de informar y aconsejar al Papa. Normalmente es solamente un órgano de carácter que sirve para, lo que hemos dicho, informar y aconsejar. No es como una especie como de parlamento, donde se aprueban normas, donde se deciden cosas, sino que se reflexiona sobre un tema, se profundiza un tema concreto y al final de estas asambleas sinodales se emiten 2 documentos. Por un lado, una carta a todo el pueblo de Dios y una lista de propuestas que se le entregan al Papa. Y el Papa escribe posteriormente una exhortación post-sinodal. Los fines generales del Sínodo de los Obispos son los siguientes. 1. Fomentar la íntima comunión y la colaboración entre el Santo Papa y los obispos de todo el mundo. 2. Procurar que se tenga conocimiento directo y verdadero de las cuestiones y las circunstancias que atañen a la vida de la Iglesia y su acción propia en el mundo actual. Esto me parece que es muy importante. Es distinto que alguien llegue y le diga al Papa: mire su santidad, en América Latina está ocurriendo tal cosa, están sufriendo a causa de tales problemáticas, hay tales desafíos. Otra cosa es que los obispos de América Latina vengan y expresen desde su propia experiencia, desde su propia vivencia de la realidad, expresen qué es lo que está ocurriendo. Se trata, por lo tanto, de procurar que el Santo Padre, que es el capitán de esta barca que es la Iglesia, se oiga directamente de los pastores locales cuál es la situación de la Iglesia. Facilitar la concordia de opiniones, por lo menos
en cuanto a los puntos fundamentales de la doctrina y en cuanto al modo de proceder en la Iglesia. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que una institución tan inmensa como la Iglesia Católica, que se encuentra en tantísimos lugares del mundo, que está arraigada en distintas realidades, en distintas culturas, es muy difícil que todo el mundo piense exactamente lo mismo sobre los distintos temas que nos conciernen como seguidores y seguidoras de Cristo. Entonces el Sínodo de los Obispos busca la concordia en las opiniones. Concordia, ¿saben lo que significa, verdad? Con un solo corazón, que tengamos un solo corazón en los temas fundamentales de la vida y la misión de la Iglesia. Que el Papa pueda tener un conocimiento directo de lo que está ocurriendo en los distintos lugares donde la Iglesia está implantada, donde la Iglesia está realizando su obra evangelizadora, y que el Sumo Pontífice, es decir, el Santo Padre, mantenga un diálogo constante con los obispos del mundo. Esos son los tres objetivos generales de todos los sínodos. ¿Cómo está compuesto el Sínodo de los Obispos? El Sínodo de los Obispos está compuesto por un número que varía un número de obispos que son nombrados de distintas maneras. Primero, hay algunos obispos que los nombra directamente el Papa. Directamente él, porque le parece importante que esos obispos estén presentes. Luego, cada conferencia episcopal manda a su representante. Y también participan los representantes de los institutos religiosos. No sé qué tan familiarizados están muchos de los católicos con respecto a eso de los institutos religiosos. Tal vez conviene aclarar que en la Iglesia Católica tenemos el clero diocesano, es decir, los sacerdotes que pertenecen a las diócesis gobernadas cada una de ellas por un obispo, pero además de los sacerdotes diocesanos, del clero diocesano, también tenemos el clero religioso, es decir, los sacerdotes que pertenecemos, entre esos nos contamos nosotros, los frailes dominicos, que pertenecemos a una orden o a un instituto religioso. Entonces, en la Iglesia Católica hay clero diocesano y hay clero religioso. En el Sínodo de los Obispos participan ambos, los representantes de las conferencias episcopales, pero también representantes de los institutos o de las órdenes religiosas, para tratar de que la asamblea sea lo más representativa posible. El Sínodo de los Obispos, como yo les decía anteriormente, es presidido por el Papa, tiene un carácter consultivo, no deliberativo, y tiene un órgano que es el encargado de organizar todo el proceso sinodal. Ese órgano permanente que organiza los sínodos se llama la Secretaría General. Hay un secretario general del Sínodo de los Obispos que por supuesto tiene un equipo grande que trabaja con él. A eso se le conoce la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. A ellos les toca preparar los textos y toda la documentación que va a servir para el estudio que se va a realizar en la Asamblea del Sínodo. Hay distintos tipos de sínodos. Por ejemplo, tenemos sínodos de carácter que se conocen como la Asamblea General Ordinaria del Sínodo, esa que se realiza
cada 3 años últimamente, pero también hay sínodos extraordinarios, cuando el Papa necesita el consejo, el diálogo, la escucha de los obispos para algún tema urgente, y entonces se les convoca para tratar específicamente ese tema de una manera extraordinaria. Entonces hay sínodos ordinarios y sínodos extraordinarios. Hay sínodos universales, donde se convoca a los obispos de todo el mundo, y hay sínodos regionales, donde se convoca a los obispos de alguna región del planeta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos, a veces de un solo país o de un continente. La Asamblea General se reúne de manera ordinaria en la ciudad de Roma. La Asamblea General también puede ser convocada en otro lugar si el Papa lo considera conveniente, o a solicitud de las conferencias episcopales de los distintos continentes. Ahora, en un momentito, vamos a poder decir o poner algunos ejemplos de los sínodos que se han realizado. Y lo que se hace es primero un proceso de preparación previo. Se define el tema que se va a tratar. Inmediatamente comienza la Secretaría General a elaborar un documento que se llama lineamenta, los lineamientos, que expresan los asuntos generales que van a ser tratados. Esos lineamientos generales se distribuyen a todos los que van a participar, a todos los involucrados, y cuando ya llega el momento de la Asamblea General, se le entrega a los participantes una cosa que se llama el Instrumentum Laboris, o documento de estudio, que es el que se va a debatir en la Asamblea. Se trabaja muy parecido a como hacemos ciertas reuniones a nivel diocesano o a nivel de nuestras órdenes religiosas. Se crean comisiones de estudio que profundizan en determinados temas, y luego esas comisiones de estudio presentan en el plenario sus conclusiones y se abre el debate. Digamos, una comisión presenta el fruto de su reflexión ante el plenario. Las personas que desean opinar sobre las conclusiones se apuntan y se abre el debate para que quien quiera pueda participar. Eso ayuda a ir afinando mejor los documentos que se están produciendo, y finalmente se hace una votación para aprobar, desaprobar o transformar las propuestas del Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo o documento de estudio. Al final del sínodo se escriben las conclusiones, que se resumen en un acta, el acta de las conclusiones del sínodo de los obispos. Esa acta se le entrega al Santo Padre para que el Santo Padre, que es el que toma las decisiones finales, pueda emitir su exhortación post-sinodal. Les doy algunos ejemplos de los sínodos que se han realizado desde 1965, en que se creó este órgano consultivo en la Iglesia, hasta el presente. En 1967, del 29 de septiembre al 29 de octubre, se hizo la primera Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, y el tema fue preservación y fortalecimiento de la fe católica, de su integridad, de su fuerza y desarrollo,
de su coherencia doctrinal e histórica. La segunda Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, la cooperación entre la Santa Sede y las conferencias episcopales. Esa se realizó del 11 al 28 de octubre, también 2 años después de 1969. Luego, la tercera Asamblea General Ordinaria, importantísima, muy más importante de lo que ustedes se imaginan. El tema era la evangelización en el mundo moderno, del 27 de septiembre al 26 de octubre del año 1974. Este sínodo, tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la evangelización en el mundo moderno, produjo un documento que todavía hoy tiene una vigencia fundamental para nosotros, una encíclica del Papa que se llama Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Todavía, tantísimos años después, los sacerdotes estamos obligados a conocer y aplicar las enseñanzas que se recogieron en Evangelii Nunciandi. El siguiente fue en 1977, sobre la catequesis. Se produjo un documento también muy importante de Juan Pablo II, la encíclica Catechesi Tradende. El siguiente fue regional para los Países Bajos. El siguiente fue sobre la familia. El siguiente fue sobre el sacramento de la penitencia y el perdón de los pecados. El siguiente fue sobre cómo aplicar las conclusiones del Concilio Vaticano II. Luego vino en 1987 uno importantísimo sobre la misión de los laicos en la vida de la Iglesia, y de ahí salió un documento fundamental para nosotros, Christi Fideles Laici, que lo deberían conocer todos los laicos en la Iglesia Católica. Luego vino sobre la formación de los sacerdotes, sobre cómo Cristo nos libera, el siguiente. Luego uno regional para África, para el continente africano. Luego sobre la vida consagrada, las órdenes religiosas. Luego sobre el Espíritu Santo y cómo nos renueva para que seamos testigos del amor. Y así siguen. El siguiente fue para la iglesia en el continente americano, la iglesia en Asia, para la iglesia en Oceanía, para la iglesia en Europa. Y los últimos, como ustedes bien saben, han sido sobre el tema de la familia y sobre el tema de la ecología, el de la Amazonia. A mí me parece importante hacer este breve recorrido con el que ya termino, nada más para que veamos que esto no es algo que se inventó recientemente, es el estilo en el que la Iglesia Católica ha ido reflexionando sobre los desafíos pastorales que enfrenta desde que terminó el Concilio Vaticano II. Y se ha planteado temas importantísimos, y gracias a esta reflexión común en el Sínodo de los Obispos es que hemos podido ir adaptando nuestra vida y misión a las necesidades de la evangelización. Estamos iniciando un nuevo proceso sinodal. Vamos a hablar un poquito más sobre eso en los próximos días. Por ahora nos quedamos aquí, recordando que este tema tiene una gran relevancia por el momento específico que estamos viviendo y porque muy pronto, ojalá todos y todas podamos aportar nuestra voz, nuestra manera de pensar, que de algún modo terminará llegando a la Asamblea General del 2023, cuando se realice la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad en la Iglesia.
Las personas que les interesa este tema, sepan que mañana y el resto de la semana seguiremos profundizando sobre esto. Muchísimas gracias.